tantas partes del mundo y a pesar de ciertas dificultades que hemos tenido con la sede y demás, que estemos aquí todos, esperemos a partir de lo que nos va a mostrar el colegio, ya esto de poder hacer un poquito más de conversación sobre los temas que estamos tratando y demás, ¿verdad? Aprovechar que estamos principalmente entre los colegas que conocen más de estos temas, ¿verdad? Y poder enriquecernos en eso. Mucho gusto, mi nombre es Mauricio Oviedo, soy profesor aquí en la sede del Pacífico y voy a presentar al profesional Freddy Kawich Carrillo, quien es maestro en historia, docente, tutor, investigador de tiempo completo en el IMS, Instituto de Educación Media Superior de Ciudad de México, categoría C. Ha participado desde 1998 en un gran número de conferencias nacionales e internacionales sobre el tema de las migraciones, masonería y la comunidad china en México, y su tesis de maestría ha sido catalogada como una de las pioneras en los estudios de la masonería china en México, citada en numerosas investigaciones internacionales sobre el tema. Actualmente desarrolla estudios de especialización en ciencias biológicas como parte de su formación en el campo de la biohistoria. Se ha centrado en entender el proceso migratorio del continente americano, buscando explicarlo como un proceso simbiótico. En esta temática se ha incorporado al trabajo de los bioestudios en el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada CIBA-IPN, Tlaxcala, México, y los impactos de los cambios climáticos para la construcción de los procesos migratorios. Recientemente ha participado en los trabajos de la Convención Geológica Nacional 2021 como ponente en el panel de estratigrafía y sedimentología para explicar cambios climáticos y migración eslabonada. El maestro Kawich se ha dedicado a estudiar el papel de la asociación masónica Chicken Tom, espero estar diciéndolo más o menos bien, en la migración de población de origen chino a México durante los siglos XIX y XX, y ha participado en la Gran Comisión de Estudios Históricos de la Gran Logia de México. En el año 2020 se incorporó a la Red Académica Latino e Hispanoamericanista sobre Estudios Sinológicos, con sede en la Universidad de Costa Rica, con una publicación en curso. En este 2022 tal vez, ese 2021 participará como ponente en el Congress Virtual 2021 de la Latin American Studies Association, LASA, en conjunto con un panel de especialistas de Costa Rica, Estados Unidos, Cuba y México, donde expondrán sobre crisis global, desigualdades y centralidad de la vida. Les damos la bienvenida al profesor con su ponencia, la primera convención mutualista masónica Chicken Tom, Tampico, Tamaulipas, 1927, un análisis desde la biohistoria. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, antes de iniciar, quiero decirles que estoy muy agradecido con el Instituto Confucio, con su directora, la doctora May, si no me equivoco, la doctora May. De igual manera, estoy enormemente agradecido a quienes hicieron posible, sobre todo la Universidad de Costa Rica, sede del Pacífico, a la invitación que nos hizo llegar el doctor Ricardo Martínez Esquivel, y obviamente muy agradecido sobre todo con todos aquellos que nos han abierto el camino a poder entender lo que es la comunidad china más allá de China, pero sobre todo una reconstrucción que nosotros nos hemos hecho sobre China. Entendamos algo, cuando nosotros estamos aquí o en cualquier país latinoamericano, hablamos de los chinos, pero no de los chinos allá, sino cómo los percibimos acá, cómo conviven con nosotros, cómo conviven en ese sentido de las otredades, en ese sentido que América Latina pareciera que le fascina, le gusta decir, tú eres esto, tú eres aquello, tú eres esto. Peor, la gente se lo cree. Pero no solamente se lo cree, también lo toma como un mecanismo de protección ante la propia reacción que tienen que tener en esos sentidos de exclusión. Es decir, yo estoy casi convencido que si no fuéramos un continente racista, si no fuéramos un continente excluyente, invisibilizador de las comunidades indígenas, de las mujeres, de la juventud, de la academia, donde es más importante un partido de fútbol que el presupuesto educativo, etcétera, etcétera, seguramente no tendríamos las comunidades como se están enfrentando a sí mismas, seguramente. Es decir, probablemente las comunidades no tendrían que estar escondiendo, diciendo, haciendo, si yo hago este movimiento, tú cómo haces este otro.
No, yo estoy convencido que tendríamos otra visión, pero eso es lo que somos. Y eso es interesante. De caminos, migrantes y símbolos, la primera convención mutualista masónica del Chicuntón en Tampico, Tamaulipas, en 1927. Esto es un breve análisis desde lo que estoy desarrollando por mi trabajo de doctorado, que tiene que ver con el desarrollo del medio ambiente, sobre todo los cambios climáticos y cómo influyen los cambios climáticos para la generación y el movimiento de las comunidades ante el desgaste que van sufriendo los lugares y el movimiento que tiene que darse, no en un tiempo preciso, en cualquier tiempo. O sea, yo estoy convencido que las migraciones no solamente son un proceso político, no solamente son un proceso económico, son ante todo, y algo que ningún tratado internacional protege. Ante todo, las migraciones son migraciones climáticas. Son migraciones climáticas. Y no hay tratado que proteja a migrantes climáticos. Y ahí tenemos que trabajar todavía mucho, Se está haciendo, se está empezando. Liz Margulis dice: la vida es una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a aquellos que se asocian. Gracias, por favor. Liz Margulis, ante todo, me va a permitir entrar en la narración de algo que quiero que ustedes por un momento imaginen. Les voy a decir algo, les voy a narrar algo y quiero que lo imaginen, porque luego vamos a ver por qué. El relato de los relatos. Érase una vez, hace mucho tiempo, cuando solo había bacterias en nuestro planeta. Aunque nadie más le importunara, estas bacterias tenían un problema. Las que comían bien se desplazaban lentamente por su propio peso, mientras que las que surcaban rápidamente las aguas aquí para allá pasaban hambre. Esto no era tan malo. Las limitaciones mutuas de las grandes y las lentas, de las rápidas y hambrientas, impedían que se comieran totalmente unas a otras. Esta privación fortuita regulaba la competencia, permitiendo que ambas poblaciones, hambrientas y satisfechas, pudieran tener los recursos suficientes y disponibles para poder subsistir. Cual no era tan malo, no era tan tal. Entonces un día, una bacteria grande y gorda se comió una bacteria enjuta e inquieta, que no estaba bien alimentada, pero era una nadadora excelente y veloz. De hecho, esto no ocurrió una vez, sino miles de millones de veces a lo largo de la infancia de nuestro planeta. Pero aquel día algo diferente y ciertamente extraordinario sucedió. La bacteria gorda no digirió a la atlética, sino que ambas se fusionaron, sin hablarse, con el antiguo lenguaje de la bioquímica, un texto de moléculas y texturas en vez de palabras. La bacteria grande formuló una proposición simbiótica. Quería constituir el pacto definitivo, perfecto, total, simbiótico. Una fusión no de posesiones, ni de labios u otras partes del cuerpo, sino una de seres completos, una unión completa. ¿Por qué no nos movemos como tú lo haces, dijo la gran bacteria, y comemos como yo sé hacerlo? Y así fue como la bacteria veloz ya no tuvo que volver a pasar hambre y se convirtió en una mantenida dentro del albergue translúcido de los seres semipermeables mayores. Y así fue como la bacteria grande, aunque se las había arreglado bastante bien por sí sola, tenía ahora un medio de propulsión, igual que su descendencia, tan variopinta como ancho era el mar o alto el cielo. Ciertamente este fue un pacto fantástico. Es como si una piedra hubiera encontrado alas para volar, o un caracol hubiera inventado ruedas motorizadas. En el relato de los relatos esto ocurrió de un día para otro, y todo el mundo vivió y proliferó después del evento. Lo cierto es que este acto simbiótico no fue tan fácil. Hicieron falta unos 1.500 millones
de años para que se dieran esas primeras propuestas. La combinación de las inquietantes espiroquetas son las arqueas. Son las arqueas para que evolucionara una célula con núcleo, algo parecido a un paramecio o una amiba. Esta narración, como hubiera deseado que hubiera sido mía, no les hubiera, no sé si alguna vez se han despertado y decir, hoy leí algo que como me hubiera gustado yo escribir. Bueno, obviamente no fue mío. Esto es la base de lo que todo escribió la doctora Margulis, que en paz descanse, en el 2011. Esa narración desarrollada por Margulis en una de las formas más simples de explicar de la simbiogénesis, en donde dos especies separadas entre sí pueden gestar a un tercer individuo que hereda de sus predecesores los elementos que le harán sobrevivir ante nuevas y variables circunstancias. Es entender el origen de la vida como hoy lo entendemos desde la asociación bioquímica, un pacto que ha sido y será a lo largo de la existencia la vida en este planeta, y que se ha repetido y replicado una y otra y otra y otra y otra y otra y otra a partir de la movilidad. Desde las primeras especies en este planeta hasta el día de hoy partimos de la movilidad y de la unión de un grupo que va generando a otro, a otro, a otro. Es una mentira netamente cultural que solamente podemos establecer un marco y sobre ese marco algo existe. Siempre va a haber una continuidad, una continuidad. Y les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un clan. Voy a poner un ejemplo. Tenemos un clan, tenemos algo que llamaremos tongs y tenemos algo que llamamos huigans. Los clanes van a ser A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Vamos a poner cierto número de letras. Después les vamos a llamar a los tongs el tong 1, 2, 3. Después a los Wiggins, las sociedades de distrito, las vamos a llamar W y X. Siempre pueden haber más. O sea, solamente estamos dando variables, solamente estamos haciendo elementos de variación. Ahora, ¿cómo podemos generar las combinaciones? ¿Cómo podemos? Y vamos al capítulo primero y segundo de Darwin en el origen de las especies. ¿Cuál es la clave de la supervivencia? La variabilidad. No existimos porque mantengamos una clonación, sino que somos variables, por lo más pequeño y lo más insignificante, pero lo que sigue va a ser una variación. Así podemos unir a los clanes con el Wiggen y el Tong y podemos empezar a hacer toda una serie de combinaciones que pueden darse en la primera combinación 2H, 3IGHA, IAEK, y podemos decir que los Tongs y los Wiggins pueden ser WACD, XBEF. Si me vienen siguiendo, lo que estamos haciendo son las combinaciones que pueden darse. Es decir, un Tong de una característica se puede unir con un clan de una característica, de una comunidad, con una sociedad de distrito, de una zona. Y obviamente el resultado que se obtiene va a ser diferente al que se obtenga de variar otra variación, clan, tong, wing. ¿Sí me entienden la importancia de esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad pueden estar existiendo diferentes, por favor, diferentes organismos simbióticos al mismo tiempo pueden estar existiendo, porque al momento que tienen estabilidad, así los vemos, siempre terminan en momentos de crisis. Nada más tenemos que recordar un poquito a poco, igual, no nada más tenemos que recordar que siempre de la estabilidad, las crisis por lo que sea, climáticas, políticas, etc., y se empiezan a separar. Y podemos encontrar que los dos nuevos organismos que se formaron, en un sentido estricto, pueden tener una base clánica, familiar, base, pero pueden ser al mismo tiempo una sociedad de distrito o una sociedad tonga, es decir, una triada. O sea, y no hay problema, siguen variando. Esa es la cuestión de la variabilidad y esta es la cuestión de las uniones simbióticas. Esto es lo que yo entendí cuando empecé a leer a Margulis. Es decir,
Esto es un modelo, es el modelo de interpretación, como lo empecé a entender. O sea, yo no entendía por qué el Chequntong podía ser tan variable, hasta que me metí al sentido más estricto de cómo las variaciones es la base de la supervivencia de todos los seres y organismos que por sí mismos se van generando. Entonces pueden existir 4 Chequntongs al mismo tiempo, sí, no hay problema. 20 Chequntongs al mismo tiempo, sí, claro, no hay problema. La variabilidad es lo que le da sustento y lo que le permitió la existencia durante mucho tiempo. ¿Cómo ladra un perro en Costa Rica? ¿Cómo ladra un perro en Costa Rica? No, ¿cómo ladra? ¿Cómo ladra? ¿Cómo ladra un perro en Costa Rica? ¡Guau! ¿Sí? ¡Guau! ¿Cómo ladra un perro en China? ¡Guau! ¿Cómo ladra un perro en México? ¡Guau! Pero Francia. ¿Verdad que sí? Pero ¿verdad que no necesitan, ¿verdad que no necesitan grandes variaciones? Porque al final de cuentas siguen siendo perros. El ser humano, ¿cómo reacciona? Como ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué reacciona el ser humano como ser humano? ¿Por qué ser humano? Porque somos un tetrápodo. Somos un tetrápodo evolucionando, que no necesita tener contacto con otros grupos humanos para tener convergencias evolutivas. Punto. Necesitamos a fuerzas que este grupo humano que desarrolló la agricultura tenga contacto con este otro grupo humano para desarrollar la agricultura. Sabemos que no fue así. Simplemente fueron seres humanos con necesidades similares. Por eso, la importancia de entender variabilidades, pero elementos sustentantes. Esto es lo que yo sostengo con el entendimiento del Chequntong. Esto es el modelo que me lleva a entender el Chequntong. Es un modelo, solamente, repito, es un modelo que obviamente me viene de caminatas y caminatas que he tenido que hacer desarrollando el doctorado en las zonas del desierto, en zonas donde no pudieron haber caminado seres humanos porque no hay agua por ninguna zona. Es el desierto de Coahuila, justamente afuera de Torreón, Coahuila. Nada más es zonas que he caminado y no puede haber grupos humanos. No puede haber. Ahí está. Claro que les hubo. Y con todo y persecuciones monstruosas. Claro que les hubo. Había las rutas. El ser humano solo necesita 3 cosas para poderse mover: capacidad de movimiento, capacidad de sostener por sí mismo el organismo y direccionar. Un elemento direccional. Son los 3 elementos que Elías Ayuso ha establecido como categorías para poder establecer incluso los elementos de la navegación. Por eso, pueblos que jamás se contactaron entre sí desarrollaron navegación al mismo tiempo. Jamás tuvieron contacto entre sí, pero todos tuvieron navegación. Por favor. Ahora, ¿cómo empieza a jugar el clima? ¿Cómo empieza a jugar el clima cuando nosotros empezamos a entender un poco de China? Algunos ya han hablado de toda la mitología que tiene que ver. Ojo, yo no soy sinólogo, no tengo todos los estudios que tienen mis colegas sobre la cuestión de China, pero hace poco, siguiendo una invitación del doctor Ricardo Martínez, me puse a buscar sobre la cuestión del taoísmo y sin querer llegué un poco a pinturas, llegué un poco a vasijas y me empecé a encontrar con los elementos históricos y la importancia que tienen y han tenido las inundaciones. Las inundaciones a lo largo de la historia de China. Yo pensaba que esta imagen era un bonito campo, un campo en el cual se veían las nubes en la parte de arriba. Es una inundación del río Amarillo, una brutal inundación del río Amarillo en el siglo XV. Es una inundación. Entonces, en realidad las inundaciones han sido un elemento entre el río Yangtze y el río Amarillo. Por aquí traen consigo las inundaciones. Nosotros nos equivocamos cuando pensamos que las inundaciones traen por sí mismo un pez que mira, ya va a haber agua. No, resulta que muchas de estas
traen desnitrogenación o aumento del nitrógeno. ¿Y qué pasa con esto? Las plantas pueden disminuir de tamaño, o incluso las comunidades de peces, ante el aumento del nitrógeno, pueden tener un problema de sobrecrecimiento de algas, y con esto la muerte de todas las especies que dependen dentro de las zonas de los ríos, y con eso bajan los recursos. Y al disminuir los recursos, ¿qué hay que hacer? Pelear o moverse. ¿Qué prefieres? ¿Peleas o te mueves? No hay otra opción. Peleas por lo que queda o te mueves. Si peleas, tienes un índice con alguien que compartan tus intereses, tu lugar, etcétera, etcétera. Y si no, pues te tienes que mover. Total, no tiene nada de extremo, lo hemos hecho durante más de 3.000 millones de años. Así que otra caminata más. ¿Por qué creen que vamos a Marte? Película Interestelar. Dejemos de pensar como individuos y empezamos a pensar como especie, para que podamos persistir más allá de las temporalidades. Entonces esto fue otro de los elementos que empezamos a seguir. Empezamos a ver gráficas de disminución de producción en zonas entre el Yangtze y el Río Amarillo, las temporalidades que tenían que ver con el fin de la pequeña edad de hielo y todo lo que había sucedido hasta el siglo XIX y las rebeliones, enfrentamientos, casi todas campesinas, rebeliones agrícolas. El conflicto sí estaba en las ciudades, pero el conflicto estaba en el campo, donde la comunidad estaba auténticamente sufriendo. Es decir, voy a ir esclavo a un lugar porque me secuestraron como en África, o porque de plano era allá o acá. Era lo mismo. O sea, total, para morirse prácticamente en cualquier lado. No sé si me entienden eso. Algunas de las cuestiones de los chinos se tienen que entender que eran auténticas condiciones complicadas. Todavía hace algún tiempo tuve una plática con la doctora Mónica Cinco y me decía, no, Freddy, si tú vieras las zonas de cómo están destrozadas por la cuestión de la población, zonas muy contaminadas, decía, sí, es cierto, claro, y cuadraba, digo, porque ella sí ha estado ahí, yo no he estado en ese lugar, y decía, sí, todo lo que es el golpe del ser humano en el medio ambiente. No es ahorita. Vamos encontrando explicaciones de cómo van llegando y las condiciones en las que estos seres humanos son capaces de aceptar y de enfrentar. Gracias, por favor. Ahora, vamos a ir un poquito más adelante, ya que entendimos esto, que los climas están influyendo, que hubo rebeliones, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar ya desde esta segunda parte de la plática, donde espero no extenderme demasiado. Realmente me gusta escucharlos a ustedes, los que son auténticos especialistas. Y voy a empezar con una firma que está aquí, que se llama Ramón A. Rivera. Ramón A. Rivera será altamente importante durante los años 20 en la sociedad Checuntong, que se estableció en la Ciudad de México en los años 20 y que va a tener un sentido importante. Me permito regalarle un pequeño dato aquí al doctor Freddy González. Esta es una confirmación de que las personas que llegaban eran analfabetas, totalmente analfabetas, y cualquier persona podía firmar por ellos dentro de los libros de actas. Efectivamente, aquí el señor Ramón Antonio Rivera, con toda su buena fe, está firmando por R. Chang, Luis Hock, si no me equivoco, Hock, y Charles Chang. Está firmando por 3 personas que están en la sesión de ese día. O sea, no podían ni firmar en chino, porque no eran auténticos analfabetas, ni en español, ni siquiera ponían una serie de símbolos que sí vamos a encontrar un poquito más adelante, y entonces había personas que de muy buena fe lo hacían. Sus intenciones tenían, pero eso nos va diciendo de la variabilidad que teníamos dentro de la lógica. Hablamos de veterinarios, dígame, perdón. ¿Cuál es el apellido de Santiago? Santiago fue, me parece, ahí está, no sé, este es H-I-E, y esta no estoy muy seguro si es una L o una... No sé si alguno de los amigos chinos nos pudiera, o de ascendencia, la pronunciación no sé cuál sería la correcta, pero honestamente no lo sé.
pero ahí está la firma. Y tenían que poner el nombre y un garabato que significara en ese momento su firma. La Sociedad Mutualista Masónica Checuntón en 1924. La simbiosis en sus tres facetas, caníbal, parasitaria y mutualista, responde en el sentido estricto al sentido de cooperación para alcanzar objetivos superiores de supervivencia. O sea, hay simbiosis donde yo me aprovecho de ti, porque al final de cuentas me asocio para aprovecharme de ti si pagas las cervezas. Es parasitaria, si al final de cuentas tú y yo pues, tenemos un beneficio común viviendo de otros, pero también hay mutualista, en la que tú y yo podemos asociarnos con otros y otros para que podamos obtener un sentido positivo ante una comunidad. Todo puede estar existiendo al mismo tiempo y es una de las bellezas de la simbiosis cuando la entendemos. Esta es una historia corta plasmada en 9 actas. Les voy a platicar 9 actas. Una posesión de la logia que se desarrollaron entre el 16 de septiembre de 1923 y el 2 de febrero de 1924. ¿Qué quiero hablarles con esto? A final de cuentas, esa es una narración plenamente masónica. Eso sí sabe. No soy sinólogo, pero sí soy masón. Y eso lo saben. Nunca lo he ocultado. No hablo por la masonería como otros en ocasiones, y para mí es muy importante decirlo. No vengo representando a ningún cuerpo masónico, me vengo representando a mí, porque en ocasiones hay algunos que hablan a nombre y esto dentro de los grupos masónicos causan cierta incomodidad. Entonces, yo sí quiero ser muy claro en ese punto. 9 actas que mostrarán por primera vez el rostro diferente de los miembros de la comunidad china en la Ciudad de México, un rostro humano, con virtudes y fallas, y no el que promovió el nacionalismo lleno de estereotipos de odio, alimentados en buena parte del país por algunas facciones revolucionarias mexicanas. 9 documentos que marcaron un camino buscando la unidad que con los tiempos los movimientos antichinos les presentaban, que ahora tenían una oportunidad de enfrentar contra la simbiosis caníbal, ahora se presentaban como una simbiosis mutualista. ¿Empezamos? ¿Vamos con los días? Van a contar ustedes 9 días, son 9 días, son las 9 actas. Martes 16 de diciembre de 1924. Estoy uniendo tres cosas. Estoy uniendo el archivo en español, estoy uniendo el acta que tiene que ver con el ritual y tiene que ver con las firmas que se presentaron al cálice. Avanzamos, por favor. Esos son los 3 archivos que utilicé para darles la narración. Es uno de lo que es propiamente el archivo que tiene que ver con la constitución de la Sociedad Mutualista Masónica Checuntón. Hay un pequeño video que se, a un ladito, que se tiene que... No, regrésalo. Eso, ahí hay un pequeño video. ¿Se movió? No me digas. Bueno, pues entonces ahorita regresamos. Si no, puedo salir un toquecito para ver qué pasó con el formato, qué preferís. Ok, empiezo con la narración, ¿les parece? Pues vamos con la narración. El martes 16 de diciembre de 1924 en la Ciudad de México, 78 miembros del Checuntón se encontraban reunidos y en silencio. Desde meses atrás habían sido convocados para esta reunión, pero sabían que en cualquier momento podían recibir un ataque de grupos nacionalistas antichinos o ser interrumpidos por la policía y ser denunciados como partícipes de un casino clandestino o de un fumadero de opio. En cualquier caso, serían detenidos y podrían correr el riesgo de ser deportados al ser candidatos al artículo 33 de la Constitución Política Mexicana. Su expulsión sería rápida, y muy difícilmente podrían volver a ver a sus familias y perderían sus recientes negocios de restaurantes, panaderías, cafeterías o de lavanderías. La reunión por sí misma era un riesgo, pero algo les daba un cierto aire de seguridad. Estamos viendo ahí el video, es el acta completa firmada al cálice por los 78 miembros de ese día. Entre los que se incluyen, por supuesto, las personas que no sabían español, no sabían escribir, pero que fraternalmente alguien les firmó por él. Perdían sus negocios. La reunión era un riesgo, pero tenían algo, chupando, esas son las firmas de la logia, por favor adelante. Tenían algo que les daba una cierta seguridad. Había presente un notario público.
estaba presente el notario Salvador del Valle de la notaría número 21 de la Ciudad de México, lo que de alguna manera decía que no era una reunión para fumar opio o un casino clandestino, sino que netamente era una reunión legal, que se estaba incluso llevando ante notario público. Iniciada la reunión en el segundo callejón de Dolores número 8 a las 12:05 del mediodía, el venerable maestro de la logia de la Checuntón número 31, la cual había sido desconocida su afiliación a la muy respetable Gran Logia Valle de México, consumándose una de las más grandes traiciones que esta Gran Logia desarrolló contra más de 12 logias bajo su jurisdicción, y solo conservaba este número como una estrategia para poder seguir en contacto con otros grupos masónicos. Inició los trabajos dándose el golpe de mallete y así nadie de los presentes interrumpiría. Acto seguido se dio la palabra al secretario de la logia, maestro masón Antonio Lequinto. El hermano Antonio hizo una breve semblanza sobre los acontecimientos que habían estado ocurriendo desde las luchas internas de la logia y sus enfrentamientos con el Kuomintang y los estragos que ésta había provocado. Resultaba preocupante que uno y otro bando flaqueaban las lealtades y los juramentos que al pertenecer o a uno o a otro lado ya no tenían mucha fuerza, pues de acuerdo con los conflictos que se desarrollaban de manera vertiginosa en el país y obviamente en China, mucho más allá de sus fronteras, se encontraban las afiliaciones y las deserciones y expulsiones como una constante. La logia peligraba, pero más allá peligraban las personas, sus afiliados, hombres de carne y hueso, que cada año tenían más y más que perder en la lucha fratricida. Por ello se había discutido la posibilidad de reuniones anteriores de conformar una sociedad mutualista, y para ello era necesario el nombrar una comisión organizadora que tuviera como objetivo el de generar sus estatutos y protocolizarlos ante la notaría. En la Ciudad de México, Distrito Federal, a las 12 del mes de enero de 1921, del 16 del día, bla, 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 se acordó, etcétera, etcétera, y se dio inicio a la sesión. Ese es el inicio, como tal, de la sesión de la logia, en donde se desarrollarían los estatutos de la siguiente manera: estatutos y reglamentos interiores de la Sociedad Mutualista Checuntón, Sociedad Masónica. A partir de ese momento, su nombre cambiaría, ya no sería la logia Checuntón 31, sino que se reconocería como la Sociedad Mutualista Masónica, o sea, Sociedad Mutualista Checuntón, y así empezaría. Pero algo importante se estaba dando, además, se estaban dando las votaciones para el siguiente año lectivo. Si se van a dar cuenta, esta reunión se estaba llevando a cabo en diciembre de 1923 y empezaría el ejercicio del año 24. Así que después de llevar a cabo las elecciones, se quedaron los siguientes puestos: presidente o venerable maestro de la logia, Vicente Lugo; primer vigilante, José Chiquiés; secretario del Exterior de Relaciones, Antonio Ham; prosecretarios, Antonio Lequinto; secretario interior, Rafael León; prosecretario, Porfirio Lau; secretario del Interior en español, Ramón Arribera. A esa persona es a la que hay que seguir, a Ramón Arribera. En los prosecretarios, tesoreros, Moy Donfat también hay que seguirlo, porque él es el que empezó a expedir los documentos. Con su firma y con la del venerable maestro es como empiezan a salir las órdenes del Papa, de la logia. Y en fin, se estableció todo el cuadro. Acto seguido se nombró a los hermanos Ramón Arribera y Antonio Lequinto para la elaboración de los estatutos. Antes de dar por terminada la reunión, se acordó que la siguiente sesión tomaría posesión la mesa directiva para el año 2024, y así se dio terminada la reunión a las 22 horas, tal y como marcaba el ritual. El martes 1 de enero de 1924, Vicente Lugo es su firma, por lo menos así se le va a identificar en adelante. De acuerdo a lo acordado en la reunión anterior, los miembros de la logia instalaron la mesa directiva encabezada por Vicente Lugo a las 12 horas, tal como lo establecen los rituales, mediodía en punto. Una vez que tomó posesión toda la mesa directiva, se declaró un receso de los trabajos
y se dio inicio a un banquete o ágape fraternal en donde reinó la más grata de las armonías, dando a todos los presentes pruebas de amor a la unión, la fraternidad, la igualdad, y algunos socios hicieron uso de la palabra para felicitarse por el nuevo año que había llegado, año cristiano. Se acordó la fecha del 12 de enero a las 18 horas para la lectura y aprobación de la nueva sociedad mutualista, y se dieron los salarios por los trabajos, igual a las 8 de la noche, tal y como marcaban los rituales. El sábado 13 de enero a las 24 del 1924 a las 6 p.m. dio inicio a la reunión. Ramón Rivera, el recién electo secretario interior del Español, tomó la palabra. Vamos a ver. Ahí hay un video, si no me equivoco. Sí, vamos a ver cómo, si no lo tengo que volver a... Bueno, tomó la palabra y se establecieron los primeros estatutos del Chequuntong de la sociedad mutualista, quedando de la siguiente manera: 125 artículos con 16 capítulos. Bueno, obviamente ya está en acta. Continuamos. Y se establecerían lo que serían sus sellos, lo que se estrellarían sus membretes, etcétera, etcétera. Ahora, viene la capitulación de cómo quedaría todo. Se van a establecer, antes que nada, 16 capítulos, de los cuales hablarían la sociedad y su objeto, de socios en general, socios activos, honorarios y fundadores, socios honorarios, socios fundadores, mesa directiva, derechos del presidente, de los secretarios, del tesorero, de los vocales, del consejero, de las sesiones, de cómo se llevarían a cabo las sesiones, de las festividades para la logia, de las disposiciones generales, de los fondos y disposiciones anexas. Una vez que el señor Ramón Rivera concluyó con la maratónica lectura, pues de mencionar que al mismo tiempo se estaban realizando en español y en chino, por la cuestión de la protocolización. O sea, estaban hablando en español y al mismo tiempo estaban hablando en chino, o viceversa. Estaban hablando en chino y hablando en español, porque se tenía que tomar el acta para la protocolización. De igual forma, Porfirio Liu desarrollaba la traducción en chino para los no hablantes en español, para los que no hablantes supieran del contenido de los estatutos y estuvieran de acuerdo. Se dieron firmados, aceptados, y se continuó y se citó a la siguiente reunión. Martes 15 de enero se acordó formar la comisión que se encargaría de los trámites ante el notario público para la legalización correspondiente. ¿Sí? Es muy importante, básicamente, algunos de los elementos que se estaban hablando, porque ya se empiezan a hablar de las cantidades específicas de lo que se debería de pagar. Por ejemplo, en esta parte, de cuánto costaba la cuota de inscripción, no era barato, O sea, hasta esos masón no era tan barato, eran 10 pesos. Los 10 pesos de 1920 y tantos, ¿cómo cuánto estaría en colones? No me digas, es mucho. ¿Cómo se llama? Cuotas mensuales, cuota mensual de dignidades, de los comunes. ¿Alguien había hablado de esto? Pues aquí lo tienen, efectivamente. Tienen algo de razón. No era lo mismo la cuota para comerciante que la cuota para una dignidad, es decir, alguien que estuviera desarrollando una actividad dentro de la logia y por lo tanto tuviera tiempo completo para dedicarse a la logia, etcétera, etcétera, y no era lo mismo de un común. La diferencia entre 2 pesos y 25 centavos, lo cual corresponde a una cantidad bastante grande de dinero para la época. Se dio por terminada la reunión, esa fue muy rápida, a las 3 de la tarde. El sábado 19 de enero de 1924, en una sorpresiva reunión que afectaría el futuro de la sociedad mutualista, se puso a consideración de la mesa directiva y de los socios un anexo a los estatutos, el llamado capítulo 17, con el artículo 126, que contenía 5 apartados. Eran los apartados secretos que solamente se habían discutido por primera vez en la Cámara de los Maestros. La mesa directiva fundadora, con su presidente, primer vigilante, consejeros y secretarios, asumían las facultades ad vitam, por lo que podían ocupar este cargo en cualquier momento de sus vidas. Ad vitam dentro de la logia, en cualquier lugar, significa de por vida. Y era una de las maneras
en que los más viejos de la logia, por un lado, buscaban proteger a la sociedad. Es decir, yo soy el que va a proteger, somos los más antiguos, si tú vas llegando, no tienes los mismos derechos que yo. Y si tú, por ejemplo, estás haciendo mal tu trabajo, ¿qué crees, amigo? Yo tengo el derecho de disciplina y ocupar tu lugar dentro de lo que va a ser las dignidades de la logia, porque lo estás haciendo mal. Y entonces yo puedo hacerte un lado. Pero también al mismo tiempo estaba yo firmando mi sentencia de muerte como organización, porque al ser yo la persona que iba a llegar hasta su muerte, obviamente, lo veremos más adelante, con la muerte paulatina, la separación y las expulsiones que se dieron de estos queridos hermanos, algunos, pues obviamente se van dando. Voy a mantenerlo un momento. Solo sería necesario el acuerdo de los grupos arbitrarios para asumir el puesto. Las facultades anteriores de la mesa directiva que quedaba en ejercicio para el 2024 se consideraba electa para toda la vida y se convertían en los vigilantes de todas las directivas que había y por venir por los siglos de los tiempos venideros. Se entregarían las constancias, se entregarían los diplomas y se ordenó realizar el trámite necesario. Se votó. Solamente habían asistido 34 miembros, ya no los 78, solo 34 firmantes, y todos votaron a favor. Los demás fueron expulsados de la logia. La logia iba en su quinta sesión y ya había sufrido una nueva separación, la cual, por cierto, se afilió nuevamente a Valle de México y asumiría el número 31 posteriormente. A las 5 de la tarde se terminó la reunión. Como anécdota, este anexo fue votado, todo por la unanimidad. El domingo 20 de enero se realizó la sexta sesión. Nunca el presidente de la sociedad se volvió a presentar, es decir, Vicente Lugo desaparece de las firmas de la logia. Y José Chiqué dirige la sesión en adelante junto con Ramón Antonio Rivera. Lo importante de la reunión fue que se establecieron los sellos, ya los habíamos visto en su momento, que llevarían a cabo la sociedad, y se terminaron los trabajos. El 27 de enero a la 1 de la tarde se iniciaron trabajos, comenzando con la lectura de la correspondencia. Ojo, se habían recibido 2 cartas de la sociedad Checuntón de las poblaciones de Hermosillo y Nacosari del estado de Sonora, en donde se notificaba el nombre de las mesas directivas para el año 2024, dándose por recibido y se ordenó lo conducente para enviar las felicitaciones. Posteriormente la asamblea intervino en un problema de deudas de dinero entre los miembros Felipe Chan y Chon Juan, quedando satisfechos y obedientes de la resolución que propuso la sociedad Checuntón. Es decir, había un problema de deudas, la sociedad puso la regla de lo que se debía de hacer y estuvieron de acuerdo con lo que la sociedad dijo, y se acabó. El libro, acto seguido, se concedió la palabra al presidente de la sociedad Checuntón de Hermosillo, Sonora. El libro guardó, como corresponde, no tenemos en el libro el nombre del visitante. No sabemos quién llegó hablando por las logias de Nacosari y Hermosillo, el cual durante 2 horas habló y disertó sobre la importancia de unir al Checuntón en México, pues no existían visos que nuevamente, después de los conflictos de la logia nuevamente pudiera darse una unión. Por primera vez se entendía que en el caso para México, en los medios de los 20, el Checuntón se había roto, se había fragmentado y cada quien estaba por su lado, estaban solos y cada quien nuevamente estaban buscando volver a afiliarse, estaban buscando las estrategias para volver a unirse, para tener intereses en común, etc. Después de un profundo silencio, como dice el libro, se cerró la sesión para el día 2 de febrero. Es interesante, hubo una reunión antes, que es la reunión 8. Es muy rápida. El lunes 28 se citó una reunión extraordinaria con solamente presentes a Ramón Rivera y Antonio Lequinto. No se sabe exactamente qué hablaron en esa reunión, abriéndose y cerrándose los trabajos en menos de 45 minutos. Acta número 9.
el sábado 2 de febrero se realizó la sesión ordinaria más compleja de la sociedad mutualista. Después de dar lectura a la correspondencia, se dio a conocer el costo del trabajo de notorización de los notarios, de todos los documentos que se habían generado, alcanzando la cifra de 310 pesos, aprobándose el monto. Posteriormente se pasó al asunto de suma importancia que se había discutido en sesión anterior, la del 28. De acuerdo con lo acordado, las diferentes sociedades Checuntón de los estados de Sonora y Sinaloa se presionan a un representante para que tuviera un acercamiento privado con el ciudadano presidente municipal de Hermosillo para tratar asunto carácter privado, dándosele al señor Antonio Rivera los recursos necesarios para poder solucionar los conflictos generados por la ley número 27, y así se cita textualmente en la logia y se le hace una entrega de dinero. Posteriormente se cierran los trabajos y el acta fue la única, ya no hubo otra acta. Tiempo después, unos cuantos días, cuando se acaba, perdón, a los que estoy muy aburridos, discúlpenme, la primera, se cita a una primera convención masónica, pero ya no se cita en la Ciudad de México. Esto desaparece durante un tiempo, los archivos están muy dispersos, pero vuelven a aparecer ya hacia 3 años después. La guerra Tong había terminado, porque en el 24, 23, 24 pues todavía estaba el conflicto, y se cita por parte de la Masonería Universal en el templo masónico de Mampostería, propiedad Teresa de la colonia americana, obvio, porque ellos eran los que habían llevado a la comunidad a ese lugar, y se cita a una convención. Concluidas las campañas del 25 al 27, obviamente el Checuntón realizó una tregua, y entonces se cita a la convención masónica de 1927 en Tampico, Tamaulipas. Se llamó a organizar, hay toda una serie de correspondencias que nos hablan que no solamente la convención, sino que después de la convención, ya en los años todavía 30, seguía la comunicación con Tamaulipas. Toda la importancia del Checuntón dejó de estar en la Ciudad de México. Por eso los archivos concluyen en realidad hacia los años 20, finales de los 30, con las persecuciones en Ciudad de México. Y el verdadero archivo no estaba en la ciudad, se trasladó a Tamaulipas. No hay que buscar al Checuntón que en la Ciudad de México, hay que buscarlo en Tamaulipas, y concretamente en la respetable logia simbólica Checuntón número 5. Ellos son los que se vuelven los guardianes del archivo. Solamente se quedaron fragmentos del archivo que habían sido de la época de Vicente Lugo, de la época de Antonio Rivera, etc. Va a haber una cosa interesante. Se citan las logias Checuntón que estaban establecidas para 1927 en la República Mexicana. La convención perseguiría básicamente 2 objetivos. En primer lugar, la concertación de un tratado de amistad. La convención tendría una tregua, esa es la palabra, una tregua, en 1927, cuando se suponía que ya no había un conflicto para 1927, pero se habla de establecer una tregua en 1927 y generar un frente común contra los intentos de expulsar a los chinos del país. Así, la primera convención masónica de las respetables logias Checuntón establecidas en la República Mexicana empezarían a sesionar del día 13 del mes de octubre del año de 1927 de la vulgar. Como lo dije, esa es toda la convocatoria y todo lo que son las actas que se empezaron a generar por parte de esa convención, que aquí está resumido. La convención perseguiría básicamente la concertación de un tratado que obligaría a todas las logias representadas a prestar ayuda de modo efectivo para que los nacionales chinos que tengan que transitar por la República sean fiados en los lugares en que este requisito esté vigente. Y en segundo lugar, el establecer la obligación recíproca. También
entre todas las logias signatarias del mismo tratado para que los nacionales chinos cuenten entre sí y en cualquier parte del país donde se encuentren con la protección necesaria para salvar las dificultades que en cualquier orden pudiera presentarse, firmando la convocatoria el secretario y presidente de la logia de Tampico, Julio L. Wink y Francisco Tang. Estos objetivos nos ponen de manifiesto, y es que para 1927 lo que llamaba la Confederación Che-Kung-Tong en el país se encontraba fuertemente debilitada, como lo veremos en un momento, o ya era casi inexistente por la atomización y una obligatoriedad que ellos mismos se autoimpusieron. Los trabajos dieron inicio en el puerto de Tampico, Tamaulipas, el 13 de octubre. Esto es parte de lo que cité alguna vez en mi tesis de maestría, ¿cómo se llama? Que actualmente se encuentra en revisión y que espero que muy pronto ya un gran amigo que ya considero me haga un honor, pero de eso hablaremos después. De las logias regulares masones, chinos, legales y constituidos del territorio de la República Mexicana. Logias simbólicas firmantes, Che-Kung-Tong número 4, bajo el auspicio de la muy respetable Gran Logia El Potosí, con sede en San Luis Potosí, representada por Mauricio Juan y Jacinto Lee. La respetable Logia Simbólica Che-Kung-Tong número 12, bajo el auspicio de la muy respetable Gran Logia Nuevo León, con sede en Monterrey, Nuevo León. Interesante, de esas sí fotos. De esas sí nos llegaron las fotos de la Cosmos y una serie de conexiones que se dieron. Eso es un poco posterior. Lo que quiero que presten atención es el templo original de lo que está pasando con la logia Che-Kung-Tong número 12. Adelante, por favor. Los masones, ahí están, su estandarte, están con sus arreos, están con su espada, ya con la simbología, están en un acto de guardia. Están en el acto de guardia ante el estandarte de la logia. ¡Bienvenidos! Así la dejó el Supremo Consejo del Estado de Nuevo León. Sé que con esto me estoy echando la soga al cuello, así la dejaron. Se quedaron con el templo, se lo robaron, esa es la palabra, se lo robaron, porque estaba intestado. Lo mismo que ocurrió con el templo de la calle de Mina, en el Che-Kung-Tong, en Ciudad de México. La verdad es que los chinos se fueron huyendo, se fueron alejando, sus descendientes de la logia. Esta no es una logia para trabajos de primero, segundo y tercer grado, quién sabe para qué grado serán, pero eso es actualmente como se observa la logia. Si regresamos tantito, un poquito más, eso era la logia. Y si avanzamos, eso fue lo que quedó de la logia. Síguele, tú síguele, no pasa nada. No pasa nada. Dicen que no se comentó, síguele. Sin miedo, hombre. Sin miedo. ¿Se dan cuenta cómo el estandarte fue cambiado? El estandarte ya no es el estandarte. Si regresamos un momento al estandarte que están resguardando hacia los años 20, ahí. Ese es el estandarte original de la logia, con algunos de los respetables logias Che-Kung-Tong, número 12, etcétera, su simbología, etcétera. Pasamos a la siguiente, y ese es el estandarte que se hizo después, ya como una logia, la mexicana, que solamente conserva el nombre Che-Kung-Tong como un arco netamente ornamental. Representada por Juan Fong y Chin Set, la respetable logia simbólica fraternal número 11, bajo los auspicios de la gran respetable logia Benito Juárez, con sede en Torreón, Coahuila, representada por Juan G. Hong y Sixto Jonian. La respetable logia Estrella del Norte, número 18, bajo los auspicios de la muy respetable gran logia Cosmos, en Ciudad Juárez, Chihuahua, representada por Fan Chen Long y Fermín Yu. La respetable logia simbólica Progreso número 15, también representada por la Gran Logia Cosmos de Chihuahua. Y estaban Norberto Bonichek y Juan Wong. La respetable logia Igualdad número 6. Aquí hay logias chinas que ya no tenían el nombre Che-Kung-Tong. Ya empezamos a encontrar los nombres que ya no es Che-Kung-Tong, o sea, empiezan a cambiar sus nombres. Entonces esta se llama la logia Igualdad, y eso es lo que hay que también buscar. Para 1927 esa logia ya no sabemos exactamente cuál era, pero por lo menos se presentó como la logia Igualdad. ¿Dónde está esa igualdad? Bueno, de hecho desde la logia Progreso número 15
también por cierto, progreso, igualdad, bajo los auspicios de la muy respetable Gran Logia Valle de México. ¿Cómo ven? Voy a repetir esto a lo mejor para que vayamos poniendo las cosas. Respetable Logia Simbólica número 6, bajo los auspicios de la muy respetable Gran Logia Valle de México, establecida en Tapachula, Chiapas. Representada por Guillermo Gay, la Logia Confucio 31, antes Checuntón, antes Minchintán, representada por la muy respetable Gran Logia Valle de México, y pues en fin, con los mismos representantes anteriores, la Checuntón número 7 de la Gran Logia de Tamaulipas, la Logia Sede, etcétera, etcétera. Se nos fue la mesa directiva y terminamos ya. En la sesión del día 14 se llegaron los siguientes acuerdos. Primero, se establecía una asociación de cuerpos masónicos que se denominarían Convención Masónica de Logias Regulares de Masones Chinos, que estará constituida ahora en adelante por las logias Checuntón 4, 7, 12, 13 y Confraternidad número 11, Estrella del Norte 18, Progreso 15 e Igualdad número 16. En segundo lugar, eso es lo que quedaba de las Gran Logias de Checuntón. La convención se verificaría anualmente, cosa que no ocurrió, siempre que se creen necesarios para los cuerpos que lo forman. En tercer lugar, si los cuerpos que forman parte de la confederación creyeran necesario convocar la segunda convención, deberá de reunir para el 10 de octubre y el lugar se fijará en un punto geométrico que se crea conveniente. En cuanto al cuarto lugar, el objeto esencial de la convención sería la de consolidar los campos de la masonería universal, estudiar su acción, buscar el acercamiento para los demás cuerpos masónicos, para que se llegue al reconocimiento de estos, de las grandes potencias masónicas. En quinto, a fin de estrechar lazos de amistad que unan a todos los masones en bien general de la orden y de la humanidad. Se debería nombrar a un garante de paz y amistad y, en fin, para el día 15 se tomaron los últimos acuerdos. 1. Los cuerpos que forman esta confederación deben trabajar conforme al ritual del rito escocés antiguo y aceptado como manda la Gran Logia de Tampico, Tamaulipas. 2. Obligación recíproca también entre todas las logias signatarias del mismo tratado para que los nacionales chinos cuenten entre sí en cualquier parte del país donde se encuentren con la protección necesaria para salvar las dificultades que en cualquier orden pudieran presentarse. Tercero, los cuerpos que formarían parte de esta asociación deben impedir a sus miembros vivir de mal modo y combatir las plagas y los vicios sociales. Cuarto, los miembros de cada cuerpo que formarán parte de esta convención, cuando viajaren fuera de sus orientes, deberán llevar el pasaporte masónico correspondiente, tanto en español como en chino. Quinto, todos los miembros activos tendrían derecho a solicitar ayuda a los cuerpos que forman parte y, en caso de ser necesario, a los grandes cuerpos masónicos. Así, quedaba claro que lo que se buscaba era la conformación de un frente común para la defensa de los miembros supervivientes de las logias, que ya se encontraban bajo el reconocimiento de la masonería mexicana o en el camino de ello, pero que pese a todo continuaban bajo los lineamientos originales de la Confederación de las Logias de Checuntón. También era claro que el reconocimiento que se buscó de parte de grandes logias del país era un intento de legitimación simbiótica que en el pasado no habían tenido, pues su objetivo se notaba una vida hacia el interior de sus organizaciones sin importarles el contexto de la sociedad receptora, algo común en las características de la comunidad china en general, por lo menos tal y como se entendía dentro de los documentos de la logia. Pero a final de cuentas los tiempos habían cambiado. La protección y supervivencia como comunidades ultramarinas era ahora la principal meta cumplida. Un ejemplo fue el interés sobre las campañas antichinas que empezaron a ser motivo de preocupación por parte de los grandes maestros de las grandes logias. Las grandes logias empezaron ya a protestar por las persecuciones. El Checuntón continuó funcionando en México hasta la década de los años 40, cuando muchos de los miembros originales habían desaparecido, pues bien no fueron regresados, expulsados, habían muerto, y nuevas generaciones comenzaron a enfocarse en una mayor escala en los conflictos políticos de China a raíz de la ocupación japonesa en la península del Manchukuo, Manchuria, y la posterior llegada de los comunistas de Mao Zedong al poder en 1949.
por lo que decidieron transformarse en la agrupación política Minshintang, Partido Democrático Chino, la cual mantuvo una comunicación activa con la China continental que luchó contra la intervención extranjera, a la cual le enviaban regulares cantidades de dinero, y posteriormente con la China nacionalista del Taipei, dando por finiquitado al Chequintong, por lo menos en documentos, que no es cierto, se siguen recibiendo notificaciones, en 1943. Como se ha visto, la logia tuvo una finalidad de fomento y protección de la migración de sus paisanos, el acto humano, el acto natural. ¿Te quedas o te vas? ¿Te mueves? Y es un actor que lo ha desarrollado, un mecanismo que sirvió para romper las barreras que los gobiernos habían impuesto, el de Estados Unidos, el de México, el de Cuba y otros tantos gobiernos más. En la medida que los conflictos en el norte de México se agudizaron, algunos pobladores chinos buscaron regiones del centro para su resguardo, cosa que sucedió en la Ciudad de México, e hicieron actividades económicas que le permitieron seguir viviendo en el continente americano, en México particularmente. Con el traslado de dichos pobladores, la logia no tardó en encontrar asiento en la Ciudad de México, junto al interés, espacio que se abría en el horizonte, pero que no resultaría fácil de penetrar, como lo vimos en su historia. Y esa es la historia que les venía a contar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Freddy. Yo tengo otra imagen, ¿eh? Es una imagen de alguna manera. Exacto. Muchas gracias. ¿Nos puede decir, Ricardo, de cuánto tiempo disponemos? Pero de cuánto tiempo podemos disponer para preguntas? 20, 25 minutos, No sé, pero vamos a dar un poco de libertad a ver cómo fluye. Perfecto. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Sí. Freddy, pues, excelente trabajo. Es muy impresionante lo que has hecho, la verdad. Y pues tengo un par de preguntas. Una, quisiera saber un poco más sobre los que están asistiendo a esta convención. Quisiera saber un poco más acerca de los que asistieron. O sea, los participantes, de dónde vienen, quiénes son. Sé, por ejemplo, acá, es que me acordé de una foto que tengo del 26 de otra convención en Tampico, que representaban, solo tres estados, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí y punto. Entonces yo me pregunto, pues, si tal vez son también igual de esos tres estados, si representaban todo México, aparte de los visitantes, claro. Y luego si, no sé si sabes algo de la clase de ellos, si eran comerciantes, etc. Yo me he dado cuenta en mi investigación que los que asisten a esas convenciones, más que nada son gente de recursos, digamos, que la sociedad no tiene recursos para mandarlos. Otra pregunta, me interesa mucho esta figura de Ramón Rivera, y no sé si sabes algo de él. El nombre obviamente me suena mexicano, y pues quisiera saber si sabes algo de él. Gracias. Sí, bueno, mira, primero que nada, sí, hay algunas informaciones que están relacionadas con el archivo y que sobre todo, mira, cuando hice mi tesis, que ese es mi punto de partida, la tesis de maestría, muchos piensan que utilicé solamente el archivo de la logia, obviamente eso es imposible. Yo utilicé primero que nada 5 archivos cruzados: el Archivo General de la Nación, el Archivo Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Archivo Condumés, que es el archivo de el grupo ICA, el grupo Carso, de Carlos Slim, que todavía existe, por supuesto, está a disposición, el calle Torreblanca, y una parte de lo que fue el archivo que está en la Universidad Iberoamericana, que efectivamente es el Fondo de Porfirides, es parte del archivo de ahí. Entonces, eso fue parte de lo que me mandó la doctora María, Mónica Palma y otros doctores que en su momento me dijeron, tienes que ir por allá. Pues yo les mostraba los archivos y me dijeron, o sea, esto no es suficiente, tienes que empezar a cruzar las informaciones. Y así fue como empecé. Primero que nada, en el Archivo General de la Nación encuentro a algunos de los signantes de estos documentos, los encuentro como formadores de asociaciones de lavanderos. Eran dueños de lavanderías, al menos más de 10 lavanderías, un documento, una
copia que leí por allá, me parece que es una copia de una copia fotostática que está además a disposición del Archivo General de la Nación. Todos hablan de una serie de conflictos que tienen correlación al precio de la lejía, al precio que se está haciendo con el agua, etcétera, etcétera. Nada más que lo más chistoso es de que todos firman con 3 puntos. Todos. ¿Quién sabe por qué? No tengo la menor idea por qué firman con 3 puntos. Todos los firmantes. Y entre ellos está Ramón Antonio Arrever. Ramón Arrever. Él era dueño de la bandera. El punto es de que además de que era un negocio muy económico, básicamente se necesitaba lejía, el espacio, agua, jabón y manos por estarle dando y dando y dando, y en los puños para endurecerlos en la época. Almidón, que les echaban almidón, tanto por precio por puño, etc. Él es uno de los signantes. Efectivamente, la gran mayoría de ellos son comerciantes. La gran mayoría de ellos son comerciantes. Lo que llama la atención es de que los que no sabían leer muy rápidamente desaparecieron. O sea, si ya no fueron considerados en la logia o empezaron a hacerse estatus dentro de la logia, solamente se citaba a maestros masones, solamente se citaba a los que podían tener capacidad de decisión. Al final de cuentas, la masonería te dice algo, y eso cualquier estudioso de la masonería lo sabe. Hay algo que dice el ser hombre libre y de buenas costumbres. En la masonería, ser hombre libre y de buenas costumbres significa que tienes autonomía, significa que tienes capacidad económica, si no, no eres un hombre libre. O sea, no importa lo que digas, lo que hables, si no tienes dinero, no eres un hombre libre. Entonces, los que iban a esas reuniones normalmente eran comerciantes. Además, tenían que tener disponibilidad de tiempo, por lo tanto, podían dejar a los encargados de sus diferentes restaurantes. En un barrio chino que acuérdate que no existía, esta cuestión de los barrios chinos es otra cosa que también en su momento se trabajó, de un barrio chino que era la gente la que lo jugaba, y porque ya había un comercio, y porque ya había un fumadero de opio, y porque estaba el callejón de Dolores, y porque en la noche en un lugar se llegaban a reunir a jugar mahjong, se prendían, y los niños de la comunidad iban a la Alameda a jugar. Y hay descripciones, pero de esto en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que nos hablan de lo que estaba pasando. Infiero, no nos conozco obviamente de los que son de la República Mexicana, sabemos que son de Tampico, sabemos que son de Chihuahua, sabemos que son Tamaulipas, Chihuahua, sabemos que hay de Tapachula, sabemos que hay de algunos de Ciudad de México, sabemos que hay algunos de Nuevo León, sabemos que por ahí algunos me parece que vienen Ciudad Juárez, Estrella del Norte, etcétera, etcétera, o sea, Chihuahua, Tapachula, y nada más, En realidad se fue atomizando, y el Checuntón se fue desapareciendo, pero algo muy importante que sí me llama la atención, ya no tenías por qué asistir a las reuniones. Si habías logrado la integridad, la integración, y si tu logia ya no tenía el nombre de Checuntón, por ejemplo, las logias Progreso y la logia Igualdad, ya eran logias masónicas, reconocidas por la potencia masónica. ¿Cuántas de estas logias ya no tuvieron la necesidad de integrarse en la convención de Checuntón? ¿A cuántas les interesó después del 27? Dado los acontecimientos que estaban pasando. O sea, las cosas seguían pasando, y eso lo sabemos. Hay que estar leyendo los libros de José Ángel Espinosa, pues, para saber todo el ambiente que se estaba viviendo contra la comunidad, ¿no? Y pues no solo contra ellos, en general, lo que en ese momento incluso escritos como los de Martín Luis Guzmán en contra de los indígenas en México, el peligro de que ellos habían y provocaban en el país, etc. Gente que había luchado por Villa. Entonces, estos climas agitados también estaban replicándose en la masonería. Esto es algo importante que quiero mencionarles. A final de cuentas, la masonería china tenía un problema, pero México tenía un problema. Estaba viviendo también un momento armado, y además estaba viviendo un momento armado en una masonería que había respaldado durante más de 20 y tantos años a un gobierno, y que cuando vino la revolución tenía que decir: no, yo no lo conozco. Y además, ¿qué creen? Nosotros hicimos la revolución. Álvaro Obregón, Calles, todos eran masones. Pero antes de 1910, y aquí me llamaría la atención, si regresamos
a uno de los documentos de aquí, fundada 25 de julio de 1910. Fíjate, las fechas no cuadran con la verdadera llegada. O sea, se estaba reinventando una historia, sobre todo cuando ya ellos, eso estamos hablando ya de los años veintitantos. No, nosotros nunca tuvimos que ver con la dieta, con la gran dieta. Nosotros nunca fuimos porfiristas, nosotros fuimos de la época de masones de después de la Revolución Mexicana. Entonces, lo que te podría concluir, tú eres una persona, bueno, yo no soy un erudito, ¿qué más quisiera? Un erudito como algunos de ustedes, son eruditos, de veras lo son, y otros hablan de una manera formidable, como el doctor Mónica Cinco, y eruditos como Albert, como tú, pero yo soy un narrador, y lo único que vengo es a narrarles, y lo que veo aquí es cómo las fantasías también se pueden convertir, un bonito cuento se puede convertir en una bonita historia, y eso es lo que me di cuenta en esta parte. Pero lo que no pudieron ocultar en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en el Genaro Estrada es de que eran comerciantes, de que vinieron de ya muy pocos estados de la República, y a muchas logias masónicas chinas ya no les interesó conservar el nombre de Che Kung Tung, y que a lo cierto los descendientes de Che Kung Tung seguían alejando. ¿Por qué? Porque les convenía más, y esto lo vimos atrás, por favor, lo vimos atrás, ahí. Academia Carmen, en idioma chino, para hijos de ciudadanos chinos en nuestra biblioteca. O sea, ya eran centros culturales. O sea, no eran lo que pasó, eran centros puntualistas, eran centros de apoyo, etcétera. No sé si habré respondido a tu pregunta, mi estimadísimo Freddy. Muchas gracias. No, discúlpame, porque La foto, esa. doctora. Gracias, Freddy. Muchas felicidades. Gracias por enseñarnos parte de tu archivo. La verdad está increíble la información que has generado, y como Ricardo siempre repite, pues es la única tesis que hay sobre las tripas de Che Kung Tung. Yo tengo dos preguntas. Este término de guerra de todos, ¿tú lo ves nombrado alguna vez en los archivos que encuentras? Porque yo solamente lo primero que se lo leí fue a Trueba Lara, que creo que fue el que hizo el concepto, y después todos los demás han dicho la guerra de todos, pero fue algo que Trueba Lara utilizó para describir. ¿Crees que es correcta esta apreciación? Yo no creo que sea correcta, desde el interior de las logias, no. Ellos saben que hay conflictos. O sea, sí se identifican entre ellos que tienen un conflicto, mas ellos no se están diciendo la guerra tonga. Esto es un término utilizado no solamente por personas, incluso personas de la época, Ángel Espinosa, y hay un antichinista que es el que sigue a José Ángel Espinosa. Él lo menciona mucho, un profesor de primaria también del norte de México, ahorita se me fue el nombre, que es un antichinista que ahorita, José María Arana. En el texto de José Ángel Espinosa en el problema chino, yo nunca leí Guerra de Todos, lo leí lo vi citado en Catalina Velázquez, pero el primero que se lo leí, digamos, por años, es a Trueba Lara. En el libro de José Ángel Espinosa no Aunque yo me acuerdo que hay un dibujo y dice Tongs, Guerra Tongs. Hay un dibujo y en el que se están viendo a guerreros chinos que están peleando y dice Guerra Tong. Eso sí me acuerdo muy bien. Entonces pero dentro de las logias, eso está muy importante, ellos no identifican que están en una guerra Tong. Ellos no se identifican como una guerra, se identifican como un conflicto. Ahora, si fue un conflicto grave, sí. Se traicionaron, sí. Y hubo momentos en los que en la logia se llegan a encontrar, y esto se cruza con algunos momentos en los que en plena sesión encontraron a veintitantas personas en un periódico, el Universal, ¿cómo se llama? A veintitantas personas en un lugar tenebroso, con cuadros negros y blancos en el piso, con elementos satánicos, y fueron tomados prisioneros y puestos a disposición de las autoridades para ser aplicados ¿cómo se llama? El artículo 33 constitucional,
que la República Mexicana establece la expulsión de los extranjeros. Bueno, ellos no reconocen. Y la segunda pregunta tiene que ver con esto. Catalina Velázquez Morales, que además lo retoma justo del presidente Espinosa, dice que en alguna de las redadas que hace la policía, porque se están dando por la cuenta, encuentran un reglamento de Chipuntón que tiene 13 puntos. Y uno de los 13 puntos es que incluso les pagan a los miembros en dólares para que maten o lastimen a algún miembro del comunidad. ¿Esto aparece en algún lado del reglamento de Ciudad de México? En reglamentos no, en reglamentos no, pues sí aparecen en algunos fragmentos de que hay actividades discretas que deben de ser resueltas a la brevedad posible. ¿Y a eso se refiere? A eso se refieren probablemente, porque otra vez hay presunción. O sea, ahora sí que retomando una idea de leyes, mientras no tengamos el elemento como tal para una acusación, solo estamos tomando una presunción. Ahora sí sabemos que hubo el dinero, sí. Sabíamos a quién se les entregaba, sí. Por lo menos en el periodo más conflictivo es Antonio Rivera, y ¿cómo se llama? Y es chistoso porque además el señor tiene dinero, y es de los que se quedan a pitan. O sea que no es cualquier persona. Y aquí una pregunta que yo me he hecho es, ¿qué tanto estarías tú dispuesto a hacer con una calificación de la materia más complicada que te hiciera algún profesor acá? No, es que es en serio. Y ahí lo tienen al profesor. No, es que bien, otra vez regreso a mi modelo humano, regreso al modelo humano. Y para mí, otra vez, no soy sinólogo, para mí es más importante el modelo de lo que estoy buscando, entender a los seres humanos. Porque al final de cuentas, no solamente hablando de los chinos, no solamente hablando de indígenas, no solamente hablando, quitémonos esas cosas. Hace poco escuché a alguien que decía, es que la raza superior, es que somos el grupo superior de la raza superior. ¡Cálmate, Hitler! ¡Cálmate! 5 grupos humanos, solo sobrevive uno, epigenéticamente diferente y diverso, se llama Homo sapiens. Nada más. Y dentro del Homo sapiens tenemos a toda una serie de subgrupos que ya están teniendo variaciones genéticas, pero ojo, todavía no tenemos un elemento para presumir que una línea sapiens ya empieza a separarse. No hay ningún elemento que nos diga, tendríamos que hacer una separación bastante amplia en espacios y temporalidades. Eso nos dice en cualquier momento la genética. Perdón, doctor. Sí, felicidades, Freddy, por No. esta exposición. Particularmente, de verdad, me impresiona cómo pudiste usar las informaciones de diferentes archivos y a través también del tiempo, ¿no? No solo, digamos, en un momento dado, sino de verdad rastrearlo, ¿no? Que es difícil, especialmente como dijiste, como, digamos, mueven del archivo a Tamaulipas. Entonces, me interesaría saber, tú dijiste que lo de la logia que se funda en 1910. La Tampico. Sí, la de Tampico. Es una invención Sí. para como borrar pasado porfirista, ¿no? Entonces, ¿tienes alguna información sobre ese pasado porfirista? ¿Tienes algún documento de esa época? O no sé, Freddy, si encontraste algo. Porque se dice, ¿no? Que se fundaron ya el Chipuntón en México, se fundó ya en 1887, ¿no? No me acuerdo dónde lo leí, pero me interesa si encontraste algo. Sí, el Archivo General de la Nación, en el fondo reservado, y en el archivo están los dos documentos, los puedes usar sin ningún problema, el Genaro Estrada. Yo tuve la suerte de hacer mi servicio social en el Archivo Genaro Estrada, y aunque obviamente se firmaron los documentos porque hay fondos reservados, incluso tuve en mis manos el Tratado de Amistad México-China en su momento, y lo tuve y es hermoso, el presidente está precioso, el lado que firmó mexicano, que lo más precioso es que nunca lo cumplió, pero está precioso. ¿Cómo se llama? Entonces, la cuestión es que los documentos que presenta la policía y los informes que da la Secretaría de Gobernación sobre el Chipuntón, ellos señalan que el Chipuntón había entrado en contacto con el entonces gobernador, ahí acuérdate que fue gobernador en 2 ocasiones, Ramón Corral, y además fue vicepresidente de la República.
Entonces entró en contacto con él para la construcción de las líneas del ferrocarril en las zonas de Sonora. Entró en contacto en Estados Unidos, en California, entró en contactos con miembros de la logia, así mencionan los documentos, Genaro Estrada y el Archivo General de la Nación, y eso es lo que hacen la mención. Incluso ellos, ahí también habría que decir algo, no hay un documento chino, son documentos que la policía había estado recabando para conocer qué había pasado. O sea, ya la logia realmente era tan grande, porque siempre fue más grande de lo que se pensaba. O sea, la comunidad china es un número, la realidad es que eran números, y además de un mundo que se estaba convirtiendo en racista, y además de que agarraron, por cierto, mataron más estadounidenses. Siempre me ha dado una curiosidad que durante la Revolución Mexicana mataron más estadounidenses que chinos en México, pero se hace mucha mención de la cuestión china, Digo, y es numéricamente, y ahí están los números, y esto podemos hasta cotejarlos en su momento, pero se persiguen a los gringos por cuestiones económicas, políticas, la vinculación con las minerías, etcétera, etcétera. A los chinos fue por sus rasgos, o por lo menos eso era lo que se identificaba. Contestando a preguntas, ellos lo menciona la Secretaría de Relaciones Exteriores, que son los documentos que recaban vía la Secretaría de Gobernación. Entonces ellos tienen una ficha en donde dice Checutón, fundado de tal, en California, cuadra plenamente con lo que tú mencionaste, tal, y entra en contacto con el vicepresidente Ramón Corral, para la traslación de ciudadanos de origen chino para la construcción de las líneas del ferrocarril de Guaymas a Sonora, a Guaymas a Nogales. Es la línea Guaymas-Nogales y una brecha a Cananea, que son las trazas que se estaban elaborando. Eso lo trabajo en la tesis de licenciatura, nada más que como desgraciadamente es una tesis terrible, porque en verdad solamente cito a muchos tratados de campesina, pero fue la primera vez que sí me metía en esos archivos del Archivo General de la Nación y donde encontré esa parte. Y me imagino que por eso se ha seguido esa parte. Si alguien puede desmentir el documento, seguramente sería fantástico. El documento, o sea, ambos, de Relaciones Exteriores y de la Secretaría, y bueno, el Archivo General de la Nación. Gracias. Freddy, agradecerte por la fantástica conferencia. Estuvo fenomenal. Nunca te habíamos visto en este rol, o yo no te había visto en este rol. Estoy encantado. Has echado por ahí flores de los importantes académicos que nos acompañan, pero bueno, mínimo vos sos un erudito de closet, así que tampoco te quedas atrás, ¿verdad? Es un guiño. Preguntas muy puntuales. Okay. ¿Qué ritos? Escocés, antiguo y aceptado. Nada más. Nada más. Y la otra, chinos en otras masonerías y otro distinto de Chickentown, ¿has identificado? No, solamente sabemos que en el edificio de Mina, sabemos que los Chikuntongs, los que quedaban de Chikuntongs, sabemos que establecieron renta del espacio con el rito nacional mexicano y que ahí se empezaron a tener trabajos porque perdidos entre los propios documentos hay partes de documentos de logias del rito nacional que llegaron a trabajar en el edificio. Entonces, pero igual lo abandonaron libros, es decir, en su momento que las logias, por ya sea una situación económica, política, pero dentro de los libros del rito nacional no se menciona, más solamente se menciona el pago de mensualidad a los hermanos chinos, es decir, el pago del templo, el pago del, o sea, a final de cuentas es un problema de espacios para poder llevar a cabo los trabajos. ¿Y la regularidad se da por medio de la gran logia Valle? Ese es un punto de... Mira, la regularidad ha sido una discusión, precisamente los que no necesariamente ya pertenecemos a la gran logia Valle de México, está también New York, está el rito de Memphis, está, ¿cómo se llama? Es con el que actualmente trabajo. Hay otros, y otros más, el mismo rito nacional mexicano, que algunos no lo reconocen, están los ritos femeninos, está el rito francés, que también están trabajando y son mixtos. O sea, hay una serie de problemáticas, incluso creo que vos alguna vez viste una logia por ahí que tenía hombres y mujeres, y dentro del REA eso es imposible de aceptar, pero se trabaja, es muy importante, se trabaja con el REA, el rito se utiliza.
El problema ahí es, tú me puedes impedir lo que quieras, pero no me puedes realmente venir a asegurar los trabajos. ¿Cuántas grandes logias ahorita existen en la Ciudad de México? Así, a ojo de buen cubero: Valle de México, el York, el Rito de Memphis, Memphis Misra, el Nacional Mexicano de Donceles, el Nacional Mexicano que está hacia en Xochimilco. O sea, por lo menos así, ahorita te ubico 6. Y todos son regulares por ellos, porque la regularidad se supone que la obtienes por el arquitecto del universo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en provincia, la regularidad fue con otros orientes. En un origen yo todavía, hacia los años 80, la regularidad estaba muy hacia la zona central del país, estaba muy vinculada con Valle de México, con la Gran Logia Valle de México. Entonces, ella era la Gran Logia y las demás grandes logias estaban bajo la jurisdicción. Pero hay un problema: a escasos 2 cuadras existe la Gran Logia Valle de México de la calle de Edison. Entonces la Gran Logia de Edison se supone que es más antigua, pero no tiene el edificio de San Carlos 75. Entonces, unos dicen, yo tengo esto, tengo ese reconocimiento con la Confederación Masónica Internacional, la CMI, sí, pero yo tengo las cartas más antiguas de comunicación con tal y tal. Es un problema más político, que realmente masónico. Dicen los rituales masónicos como tal, es que necesitas una logia simple, perfecta, etcétera, etcétera, integrantes, grados, etcétera. ¿Quién los puede dar? De acuerdo a que tenga los grados y que los desarrolla y que trabaja con la regularidad del rito. Más nadie tiene su dueño, nadie. Aunque Inglaterra, obviamente, se autoproclama como dueña del rito, muy particularmente. Sí, bueno, pues muchas gracias. Sobre después de esta ponencia ya te voy a responder eso. Ahora sí, no, realmente muy buena. Me gustaría saber, tú mencionaste dos cuestiones. Por un lado mencionaste a la logia de San Luis. El Potosí está mencionando. El Potosí, sí, que así se llama. No sé si tienes más datos, si tienes algún dato. No, solamente son contactos que se establecen vía la correspondencia. O sea, cada oyente tiene sus propios archivos y cada oyente estableció sus propias reglamentaciones. Es interesante esto que mencionas, nada más con eso finalizo, porque a final de cuentas las logias que mantuvieron regularidad con los grandes orientes es probable que tengan archivos dentro de sus grandes logias. O sea que las logias, en el momento que batieron columnas, hayan pasado los archivos a resguardo de la Gran Logia. Esa posibilidad existe. Y los archivos como la de Calle de Minas, que fueron logias ya prácticamente independientes, es muy probable que ellas hayan llevado a cabo los rituales de desaparición de los archivos, como debe de suceder. Cuando ya desaparece la logia, los archivos deben irse. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ya, o sea, se terminó, y adentro de los archivos hay no solamente una historia reciente, de hace años, dependiendo. O sea, hay muchas cosas ahí. Entonces el Potosí, seguramente la Gran Logia de Potosí, si no me equivoco, ¿cómo se llama? Debe de tener el archivo que le corresponde a la logia que está aquí en cuestión. Sí, seguramente ellos tienen esa parte. No lo conozco. Alguien que Albert en algún momento mencionó si algo lo tenía o lo había visto. Ricardo Alba mencionó que lo han visto. Hay otros que han visto también los archivos que se están echando a perder debajo de cafeterías, debajo de restaurantes, porque pues ahí están, pero es en provincia. Y esos archivos, yo retomo las palabras de la doctora Mónica Cinco, se tienen que recuperar lo más pronto posible, porque ahí sí el que llegue primero que los logre rescatar, porque si los rescatan masones, es muy probable que también les pongan las trabas que cualquier masón haría en su lugar. El otro punto que es más de orden antropológico es la relación entre la biología y el ser humano. Es decir, ahí hay una cuestión que los antropólogos tenemos mucho énfasis en no relacionar la biología con el ser humano. Por una razón, porque ha sido evolucionista y
y ha sido una imposición del modernismo científico sobre la visión de lo que es el ser humano y visiones de lo que es el ser humano. Hay tantas como grupos vivos. Si tú te basas en los Choles o en los Hopi o los Sunni, tienen una visión de lo que es el ser humano muy distinta a la imposición occidental del ser humano, que es biologicista, evolucionista, ¿no? Entonces, eso lo podemos discutir por el grupo que vamos a ver después, pero de hecho nos encontramos hoy en día en un proceso de antropoceno, ¿no? Es decir, está el ser humano tal como lo concibe Occidente está cambiando la faz de la Tierra. ¿Sí? Entonces hay grupos no occidentales que están peleando por su derecho a una visión del ser que no sea la de Occidente, la biologicista, la lineal, ¿no? No se te olvide que al final de cuentas esta última teoría que se mete no fue reconocida, fue más de 17 veces regresada el trabajo del Margulis, que es sobre el origen de las células eucariotas, el origen de las células eucariotas, y al final de cuentas hay algo que independientemente de los seres humanos algo no se puede negar, y es la genética. El mapeo de los años 80, el mapeo de los años 90 que se ha logrado, no solamente, no, o sea, yo respeto mucho las visiones antropológicas, no las comparto plenamente, yo creo más en un sentido humano, pero biológico, netamente biológico, no naturalista, que es diferente, naturalistas del siglo XIX, imperialistas, etc. No, yo creo que estamos un poco más allá, y todo lo que se ha hecho en los últimos años, incluyendo el que acaba de ganar el Nobel, pero el que acaba de ganar este Nobel por la cuestión de que descubrió que tenemos un porcentaje neandertal y la metodología para poder encontrar el gen neandertal que está en nosotros, y lo hizo a partir de un trabajo con momias. O sea, esta recuperación de genes antiguos para poder decidir por dónde vamos, y este método de probó, pues caramba, no es antropología ni es de historia, otra vez es genética, son de genetistas, y por eso yo entré a la biología genética. Eso es lo que me estoy también trabajando, pues otro rollo, si es, nos lo echamos a ver. Muchas gracias a todos. Vamos a pasar donde hemos tenido las comidas, están absolutamente todos invitados, por un café, estirar un poco de piernas. Regresamos en 15 minutos, tenemos la siguiente conferencia, y luego de la siguiente conferencia haremos una visita a la que fuera el círculo de comerciantes del Imperio Celeste de Punta Arenas. Así que, 15 minutos, por favor. No, vámonos.